No necesito más, chicos, que tengo. Y Jorge también. Aproxímese, si no pegamos. Andrea, no sé. José Rodríguez, colega, amigo, colega del Instituto del Departamento de Vieja Data. Sí. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Instalo la octava sesión de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahita. Saludo también a nuestros colegas que nos están acompañando en la sesión por Zoom. El día de hoy tenemos una conferencia muy interesante a cargo de nuestro director del Departamento de Derecho Constitucional, el doctor Humberto Sierra Porto, sobre los que se ha titulado los mitos fundacionales del constitucionalismo colombiano, del Estado colombiano. A propósito, y en el marco de este instituto, Carlos Restrepo Piedrahita, recordar o repasar de nuevo, repasar y seguir repasando, porque seguimos repasando los principios fundantes de nuestro Estado constitucional colombiano y particularmente lo que nos dejó el liberalismo radical de la Constitución de 1863. Es importante, y aquí quiero traer a colación un discurso pronunciado por el doctor Carlos Restrepo Piedrahita, por designación en aquel momento del señor rector, en 1964, a propósito de los 100 años de la expedición de esta Constitución, y decía el doctor Carlos Restrepo Piedrahita: no es avara la historia en reiterar la posibilidad de que, a pesar de que su declinación en el ámbito de la positividad sobreviva el espíritu de una institución, que no se agote su vitalidad en el mandamiento derogatorio. Para el doctor Restrepo, decía que era de la opinión que si la materia positiva y la inspiración circunstancial de la Constitución de Río Negro dejaron de tener vigencia, de la sustancia primaria de donde tomaron impulso y vida, se mantienen intactas y conservan su validez espiritual, están indisolublemente incorporadas al patrimonio democrático de la República. Y así hace una remembranza de cómo los principios de la Constitución de 1863 luego fueron reincorporados en las constantes reformas constitucionales que tuvo la Constitución de 1886. Por eso, a propósito de este año, que estamos también de aniversario de la promulgación de la Constitución de 1863, hemos considerado de la vital de importancia que volvamos y repasemos de nuevo estos mitos, como lo ha llamado el doctor Humberto Sierra Porto, los mitos fundacionales de nuestro Estado constitucional. Sin más, le doy la palabra a nuestro director, el doctor Humberto Sierra Porto. Bueno, muchas gracias, doctora Floralba. Quiero primero pues, darle un cordial saludo y la gratitud por acompañarme en esta tarde para compartir esencialmente un divertimento que en algún momento me generó un ejercicio de conmemoración de las primeras constituciones que había tenido el país. Aquí tenemos alumnos y tenemos unos invitados extranjeros a quienes saludo, y también hay que contextualizarlos, por eso de pronto seré un poquito más detallado en algunas cosas que pueden ser elementales, pero que pueden ser útiles para aspectos de comprender el tema que quiero compartir con ustedes. El punto es que la reflexión original fue por la expresión "la patria boba". Nada menos ni nada más que el momento fundacional del Estado colombiano, de nosotros como las primeras constituciones y la vida independiente del país, se titula, se le da el nombre de patria boba al momento de iniciación de nuestra vida independiente. ¿Cómo puede un país fundarse, empezar su vida institucional
con semejante calificativo y qué consecuencias tiene para nuestra idiosincrasia, para nuestro autorreconocimiento y para la organización estatal de esos conjuntos. Y esta misma reflexión también la tuve presente en razón a que en este año estamos conmemorando la Constitución de 1863, que es nada menos ni nada más que uno de los mitos fundacionales del externado, por decirlo de alguna manera para utilizar la palabra. Entonces, se trata de un texto sobre esta temática, sobre los mitos fundacionales de la nación colombiana. Sería más preciso, en la nación colombiana. Y los tengo por escrito en un documento que me publicó en su momento la Academia de Jurisprudencia, ya hace algunos años. Y haré, además de la lectura de este documento, haré las observaciones atláteres, porque es un documento relativamente corto. Entonces, de eso se trata la actividad que vamos a realizar en este momento, y en eso consiste mi intervención. Muy bien. La hipótesis a la cual quiero compartir es esencialmente que el momento fundacional del Estado suele transmitirse a las generaciones futuras en forma de un relato que describe o recrea acciones heroicas que determinaron la realización de resultados gloriosos para el pueblo y que suele tener una profunda significación en los valores que un pueblo tiene, abraza. A esto es lo que me voy a referir de una manera general con el concepto de mito fundacional, que más adelante lo seguiré abordando. Es decir, no quiero decir con que cuando se habla de mito fundacional, que estos hechos sean transmitidos producto de un momento iniciático de nuestro Estado, no se trata de que el mito fundacional sea una construcción que sea ajena a la verdad. Los mitos fundacionales por supuesto, tienen que partir, o pueden partir, o lo normal es que partan de hechos reales, de la verdad. No se trata de distorsiones del mundo real, a veces puede serlo. Mi intención esencialmente no es referirme a esa discusión, sino a resaltar que los mitos hacen énfasis en aquellos elementos de la historia que resultan positivos, que reflejan el ser y el sentir de un grupo humano en un momento histórico. La razón de ser de este tipo de relatos es que es una característica universal e intemporal de todo grupo humano, está en los efectos del mismo. La construcción de una identidad colectiva, positiva, que hace las veces de elemento cohesionador del grupo y se proyecta como un colectivo hacia el futuro. A contrario sensu, un pueblo cuya historia de creación está plagada de hechos que tienen una connotación negativa, y quiero resaltar este punto como el problema donde yo creo que podemos identificar. Un pueblo cuya historia la historia de creación está plagada de hechos que tienen una connotación negativa, iniciando con el nombre con el que se conoce dicho periodo histórico, proyecta sobre su futuro un lastre que, en lugar de impulsarlos a la realización de los valores que definen su identidad, le genera disfuncionalidades en aspectos sociales y políticos de la vida pública. Por esta razón, debemos superar esta lectura de la historia que tradicionalmente hemos tenido en Colombia y abrazar una que resalte aquellos aspectos positivos que tuvo el proceso de nacimiento de nuestro Estado-Nación. Un proceso, un relato en el que se muestren los valores que esperamos que sean guía de la sociedad del presente y para el futuro. Como presupuesto argumentativo, tengo que precisar que sin la pretensión de precisión y rigor científico que podría ser requerido, el presente escrito, cuando hago referencia a mito fundacional, hago referencia a la explicación que con carácter idealizado se hace del origen de una comunidad de individuos o incluso de una institución representativa para un grupo. El primer punto es la importancia de los mitos fundacionales. Hablemos de eso. La importancia de los mitos fundacionales ha sido puesta de relieve en distintas ocasiones por profesionales de las más diversas áreas del conocimiento, historiadores, antropólogos, sociólogos, políticos e incluso abogados. Han hecho sus aportes acerca de los mitos fundacionales de instituciones, comunidades, grupos culturales, naciones y estados. No es un fenómeno exclusivo del Estado, pero sí principalmente. No obstante, puede existir un peligro de simplificación y unificación que conllevan las afirmaciones de carácter general. Me arriesgo a decir que el factor determinante de los mitos fundacionales es el ánimo de proporcionar identidad a la idea, institución o grupo
cuyo origen es explicado a través de la narración mítica. En efecto, aunque como el nombre lo refleja, mito fundacional, el concepto atiende al origen de algo, no debe perderse de vista que la importancia del mismo, más que la explicación en sí, radica en sus temas. En este sentido, puede argumentarse que no es coincidencia que toda comunidad de individuos que tiene una base histórica, cultural, social, política o antropológica haya recurrido a la narración con características míticas para explicar su origen. Un momento que se considera definitivo dentro del desarrollo histórico, el objetivo que como colectivo debe guiarnos o una combinación de todos estos factores. Y esto es así porque el mito fundacional puede atender a raíces de un origen histórico en común. Puede ser eso el propósito del mito. Un relato en el que precisamente por ser común es un factor que un pueblo comparte, de manera que aporta la identidad del grupo necesaria para poder entenderse como colectivo en el camino de la historia en el que comparten elementos originarios. Asimismo, el mito fundacional puede tener raíces en un momento de resistencia o de enfrentamiento de una dificultad extrema de dicho grupo, cuyo inesperado, por ello increíble triunfo o superación, narrado de forma heroica e idealizada, es un elemento en el camino de la construcción de la identidad colectiva que lleva a pensar en la existencia de un destino conjunto basado en un hecho histórico determinante de su identidad. Este tema en particular lo pude apreciar en la elaboración y la construcción que se hace en el Estado chileno. En Chile, existe un museo, que es el Museo de la Verdad Histórica, que esencialmente se refiere a los hechos y las circunstancias que se dieron durante la dictadura. Y en ese relato que se hace en Chile, confluyen la visión de la Iglesia, la visión de los militares, la visión de los partidos comunistas, la visión de distintos sectores, y muestran cómo a partir de ese momento, pues Chile empieza a articularse y a organizar elementos de identidad. Tan es así que todos los estudiantes de todos los colegios van a ese museo, y todos los visitantes, para entender Chile, van al museo. Entonces, la construcción y la narrativa de la identidad nacional alrededor de la superación de una crisis, de un momento histórico, es del mayor interés, y también advierto las posibles relaciones que tiene o que podríamos construir luego de la superación que estamos realizando con el proceso de paz, inacabable siempre en Colombia, pero que podría ser un símil podría ser un referente lo que se está haciendo en Chile. Muy bien. La identidad de un colectivo puede estar determinada por un objetivo compartido, insisto, como puede ser una finalidad que es fruto de la historia, la cultura o los dioses, o la finalidad de que al igual que los otros factores, es un elemento compartido que puede servir para crear identidad, cohesionar individuos que resultarían dispares en muchos otros aspectos. La finalidad, los propósitos pueden ser muy relevantes. Estados Unidos es un excelente ejemplo de esta situación. Cuando se mira la historia de los Estados Unidos, los mitos fundacionales que son permanentemente recordados cuando uno va a ese país, y uno empieza a reflexionar quién era Washington, quién era Benjamin Franklin, quién era Abraham Lincoln. Lo que se destaca eran las facetas positivas de estos prohombres de Estados Unidos. No se dice que Franklin y Washington eran hacendados esclavistas, eran los precursores de la libertad de los esclavos. Abraham Lincoln, cuando uno mira las obras de Gore Vidal, en fin, cuando mira las bibliografías, encuentra que era nuestro Turbay Ayala, en el sentido en que era una persona de milimétrica manejo de la burocracia, manejando la política en su real dimensión, mas sin embargo, se destacaban otros aspectos de su personalidad. Lo de Lincoln es muy interesante. Hay una anécdota en un libro dentro de la trilogía de la historia norteamericana de Gore Vidal que trae una anécdota que lo retrata y que retrata a la sociedad norteamericana, que es lo que destaca dentro de sus líderes. Después de la Guerra de Secesión, se reúne el presidente con los líderes de la comunidad afroamericana después de haber ganado la guerra. Ese año, dice el libro,
todos los niños nacidos ese año se llamaron Abraham. Para que ustedes vean la dimensión del nombre que él tenía del presidente que se. Bueno, y se reúnen y dicen, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer que nos ganamos la guerra? Y le dice el presidente, pues yo les tengo un plan. Hay unas islitas aquí en el Caribe y una zona aquí en Centroamérica donde perfectamente ustedes se pueden ir. Yo les pongo los barcos y ustedes se van allá. Y entonces trae la reflexión que el líder de la población afro se hizo, ¿no? O sea, qué extraños son los designios del Señor, que en ocasiones ni siquiera sus portadores están conscientes de ser. No estaba consciente de la dimensión al parecer. Pero bueno, la idea es hasta qué punto de lo que se trata es de decir, de crearse una historia o de destacar lo positivo en este mito fundacional. No quiero resaltar este punto. La importancia del mito es crear en el colectivo la idea de un factor de unión, el cual se basa en la identificación de sujetos que desde otros muchos puntos de vista no podrían ser considerados como un grupo. No se trata aquí de masificación o unificación. Simplemente resalto el elemento de comunidad que se genera con el mito fundacional, que define la identidad colectiva y que es esencial en la comprensión de la narrativa mítica. Proyecta al grupo como un colectivo, con un destino común y con un futuro que debería construirse entre todos, pues precisamente su identidad debe proyectarse en el tiempo. Colombia es un país en donde la identidad de los colombianos es bastante difusa. La construcción de una sociedad como la nuestra, en la cual la ciudad está dividida entre personas del sur y del norte. La educación es la de los colegios privados y la de los colegios públicos, donde muy pocas cosas tienen en común. Las personas de condiciones económicas más bajas que las de condiciones económicas altas, pero eso lo vemos nosotros en la universidad de una manera evidente. Países totalmente diferentes al interior nuestro. Muy pocas cosas unen a los colombianos. Nos pasa lo que sucede como alguna vez escuché que en Bélgica decían que lo que los une a los belgas es el equipo de fútbol. Parece que nosotros estos elementos, esas situaciones no son extrañas. La exclusión del país ha sido inveterada. La exclusión de sectores, como por ejemplo seamos partícipes de la gestión estatal. Eso tiene mucho tela que recortar, pueden hacer argumentos, pueden ser expresados de manera diferente, pero esta realidad que tenemos. Para nosotros, como constitucionalistas, como abogados, el sector, que debemos destacar en estos institutos, los documentacionales, en los institutos. Puede ser el aporte que es importante a una idea esencial del aporte inclusivo moderno y integral en el educativo. Dar el punto de la reunión de institutos en el trabajo sea la idea de nosotros. No hace falta detenerse en la trascendencia de la idea de nación aquí para el mundo político, pues nos debería de los ejes principales de esta intervención. La razón por la cual puede tomar esta intervención en un presupuesto dado, con el cual se puede estar más o menos de acuerdo de lo que necesita el mundo integral de la. Y la importancia de un concepto como este, que parece destinado a ciencias sociales, y un poco más cercana a por qué en materias sociales, como la historia, radica en que fue sobre esta idea que se crearon los estados en el mundo moderno. El Estado-Nación resulta de una de las concepciones estrellas de los puntos modernos. Y es la piedra angular de muchas de las instituciones políticas que aún hoy se estructuran el conocimiento político en áreas como el derecho constitucional, el administrativo, el internacional público, entre otros. La idea precedente no tiene como fin excluir las constituciones, las concepciones del Estado, que puede hacer lo que puede, o incluso superponer matices a los planteamientos que conforman al Estado-Nación. Se quiere resaltar simplemente que la relación entre nación y Estado es esencial
a la área del derecho público, que esto estudio atiende a la aplicación respecto de los límites, formación y funcionamiento del mismo. En este sentido, la idea de Estado de nación no es excluyente, al contrario, parte de la plena validez y vigencia de los derechos principales de la La existencia de este tipo de organizaciones y alternativas modalidades del Estado de Nación no puede explicar algo diferente que la necesidad de un reconocimiento y la garantía de respeto y promoción de libre comunidad. Precisamente la fácil comprensión del contrato social, cultural, histórico, político de los habitantes del Estado conduce al interés por, entre otras, el mismo fundacional de dicho Estado y la explicación a los factores que identifican a la fuerza humana. Este es el punto. Por esta razón, la ausencia de únicos del Estado colombiano. Es decir, la presencia de una narración interesada, egoísta, poéticamente resaltable, que exige el origen, los lazos de defensa entre las distintas culturas de la población colombiana a la existencia de un destino real, unificado para todos los colombianos. Y sorprende la ausencia de este relato, porque explica con alguna suficiencia la ausencia de estos relatos principales que tenemos como que presentamos en paneles que presentamos nuestro autorreconocimiento como grupo, como colectivo, y lo que se ve reflejado en algunos elementos de nuestra organización social. Que nos explique como nación a partir de un origen común. No llegamos al territorio como un colectivo identificado por una razón clara, o no se encuentra un punto de origen común que enlace el inicio de los diferentes grupos poblacionales en lo que se llama hoy en día Colombia. Con esto no se desconoce la riqueza de la mitología indígena y la existencia de explicaciones para el origen del universo o de los pueblos asentados en el territorio. Sin embargo, lejos están dichos mitos de proporcionar una explicación que identifique al total de la población colombiana con su origen, y sería de poca utilidad para construir un concepto moderno de nación colombiana, ya sea que miremos algún momento dentro de los 2 siglos anteriores, ya sea que queramos proyectarnos hacia el futuro. Una cosa diferente, por ejemplo, en materia de mitos fundacionales basados en los orígenes indígenas, es lo que sucede en el caso de la nación mexicana. En México se identifica el relato de la fundación de Tenochtitlán como fruto de una señal enviada por los dioses, en el que los pueblos que bajaban del norte vieron el águila devorando una serpiente sobre un nopal, siendo ese el lugar elegido para fundar la ciudad. Ninguna de estas hipótesis explica la mariposa. Por el contrario, la narrativa de la siempre que de las historias más o menos que no abarca la totalidad de los contextos de identidad como nación, es la versión más cercana que tenemos de inicio en nuestro país. La resistencia del mismo al extranjero y el profesor aparece como de la forma que la resistencia del mismo aparece por el elemento de unión de los pueblos, etnias y culturas que hoy se identifican como Colombia, pero no en todos, no en ciertos sectores de la colonización. La prueba está en la narrativa de los movimientos indigentes respecto a los países. El palenque de la marina formada de complejos de jóvenes, el movimiento de los comuneros, y el movimiento de los comuneros, plurilocargados por publicarnos a la ley. Algunos de los más conocidos de la historia nacional. La resistencia de la historia de la resistencia europea, como aquella que se dio en Cartagena, en la serie de Cartagena, en 1925,
cuando los habitantes de la bahía emitieron sobre este pueblo de esta parte. Antes de ser separados su bendición al administrador español, o de la batalla de las cuales se consigue la liberación de toda una nación. Siempre, batallas que siempre incluyen momentos de drama, en el cual todo parecía perdido para luego cumplir en una acción heroica con la seguridad nacional que entrega la rebelión que el enemigo significaba y hacía de realidad el destino de todo el pueblo, terrible luego de un gran arrepentimiento. Sin embargo, la noción de identidad nacional no se genera a partir de la narrativa de un momento principal de la historia, por heroico o glorioso que este sea, y la formación. Debe recordarse que el elemento territorio, la noción de territorio, en el origen de nuestro Estado, provenía de ilusiones políticas administrativas utilizadas por los españoles. La población de Cataluña es difícil. La cultura social era la que había determinado el implantador, que le quería escuchar, pero curiosamente parte de esa sociedad que fue periodista en el pueblo español, siendo infinitamente más parecido a la religión que a los otros grupos poblacionales y mantenimientos. Por lo que se constituía la nación colombiana. La cultura y el origen de cada uno de estos grupos era lo suficientemente evidente para tener de fuerza particular en la nueva idea de nación que se estaba implementando. Los objetivos de cada una de estas clases difícilmente encontrarían coherencia en una misma organización social. No importa la mente de esta fuera en iniciativas esclavos comunitarios. Por esta razón, aparte del ritmo independentista de 1910 y de los hechos puntuales que lo precedieron, algunos siguientes, el momento de la historia señala como indicado para consolidar la idea del grupo con identidad nacional era el periodo siguiente al grito del 20 de noviembre. Era ese tiempo para que la historia de la consolidación de la nación colombiana se adornara con relatos de testimonios virtuosos, específicamente retratables y que cada de disputa. Todas esas lecturas eran más necesarias los primeros años de formación del Estado. Sin embargo, por algo que superaría de un pueblo que inventa su propia historia, que presentamos en el grupo de que sin embargo este periodo es conocido como la paz de agosto. Siendo las campanas, errores, desaciertos tácticos, falta de beneficios políticos y errores sociales. En este tiempo se habla de las disputas entre federalistas y centralistas, del desafío de las decisiones políticas que se tomaron, las cuales no ayudaron a conseguir el fortalecimiento del Estado, de los intereses individuales o actividades que llegaron a las posiciones asumidas de los periodos, implicaban la culpa de los estatales, órganos de gobierno, luego de la declaración de la simpatía que encontramos en algunas regiones del sur, como Pasto, Popayán, Cali y en el norte de la costa atlántica, Santa Marta. Pero sobre todo se habla de las dos guerras civiles que dividieron el país y distrajeron los recursos y las decisiones del Estado y de las decisiones de nuestra sociedad de consolidarnos como estados independientes. Guerras, la primera entre ellas entre centralistas y federalistas, mientras la segunda se llevó entre patriotas republicanos y partidarios del realismo. No es mi intención desconocer lo que sucedió y desconocer la historia. Somos conscientes de que la historia y de la historia que resalta todos estos aspectos negativos es una de las posibles lecturas que tenga toda esa etapa en la cual nosotros vivimos. Sin embargo, no deja de sorprender que se trate de un relato como un nombre peyorativo, el cual no es desde ningún punto de vista neutro para todos los ciudadanos que escuchan o leen, sino que por el contrario es una lectura pesimista sobre el inicio del Estado colombiano, que en gran medida puede determinar la visión que los ciudadanos tengan del mismo y en ese sentido la idea de nación que se forme en el consciente y en el inconsciente colectivo. Esta visión pesimista determina que en no pocos aspectos el comportamiento de todos los que integramos el Estado colombiano. Y precisamente en esta visión de la historia se extraña la narración de un pueblo que, aunque cometió errores, contaba entre sus activos con elementos positivos, como el deseo de integración, el ánimo de escribir su propio destino, la idea de que el libre pensamiento y las garantías del ser humano son los pilares del Estado libre, elementos cuya existencia es fácil trazar y que no reciben la atención que deberían tener.
es respecto de este momento en que se deben encontrar los elementos que nos reconstruyan como nación, aportándonos a carácter de identidad y orgullo nacional, de manera que se supla un vacío en el concepto que actualmente se presenta. Esta lectura o esta invitación a una relectura de la historia iniciática de nuestra nacionalidad no debe entenderse como un presentar la historia a partir de hechos falsos o distorsionados. Eso es importante destacarlo. Lo que se quiere resaltar es lo vital que para el proceso de construcción y determinación nacional tiene dar mayor relevancia a contar hechos que sean manifestación de los valores sobre los cuales se ha edificado o debería edificarse la nación colombiana. Así resulta más que valioso construir nuestra memoria histórica de estos años a partir de los sucesos que implicaron la participación en el movimiento independentista de otros grupos distintos de los criollos, algo que está más que probado. El publicitar las virtudes de nuestros estrategas militares, el difundir la sapiencia de nuestros dirigentes, el resaltar lo complejo que es determinar cuáles deben ser los caminos por los cuales debe transitar los primeros años de vida de un Estado, y lo fácil que resulta equivocar el rumbo por tomar en un instante por decisiones equivocadas. Pero sobre todo, el resaltar que algo que está en el ADN constitucional de nuestro Estado, la participación de las instancias locales, las juntas de notables, en los procesos de decisión política en la época posterior al grito de independentista, fueron muy relevantes. Hechos de este tipo llenarían vacíos, haciendo más detallada y continua, pero sobre todo verdadera, la historia de los primeros años de nuestra nación. Igualmente, se ganaría en coherencia, no solo en un momento histórico, sino en un concepto de nación como un continuum que toman parte en distintos momentos grupos diferentes con papeles diversos. Pero sobre todo, se generaría una historia que no fuera excluyente con parte de la población, sino que por el contrario nos mostrara como una nación orgullosa de su diversidad cultural y del aporte que cada grupo ha realizado en la historia para la conformación de nuestro Estado. Corresponde a las generaciones presentes rescatar la memoria que nos permita entendernos como una nación construida con comportamientos heroicos, de los que fueron parte todos los grupos que se encontraban en nuestra nación, en lo que se llamó Colombia, y que más aún fueron determinantes en la concepción y maduración de las ideas independentistas, los que fueron un factor fundamental en las acciones gloriosas que nos condujeron a sobreponernos a los intentos de reconquista española y nos definieron como la nación que a partir de ese momento se desarrolló sobre un sentimiento de identidad común. Se reitera que la propuesta que ahora presentamos no apunta a un revisionismo absoluto de nuestra historia, ni quiere desconocer los errores cometidos en esa primera etapa de nuestra independencia. Sin embargo, sí aboga por un entendimiento más integral, en el que tengan cabida los aspectos positivos que se presentaron en el proceso de consolidación de nuestro Estado. En este camino, esta forma de ver esta etapa histórica puede llevar a la conclusión de que la patria boba no fue tan boba, y por el contrario, únicamente fue el crisol en donde se manifestaron los problemas en la confrontación de un Estado-nación que aparecía al tiempo de que la importancia de reconstruir radica en que solo un pueblo que se siente orgulloso de su verdadero pasado tiene la opción de mirar con hidalguía y sabiduría el futuro que le espera por vivir. Además de las reflexiones sobre la patria boba, vale la pena simplemente, y con esto concluyo, destacar que esta misma dinámica de pesimismo, de destacar en la historia los aspectos negativos que nos muestran como una nación fracasada en algunos aspectos, incapaz de tener un destino digno de nuestras aspiraciones y de lo que nosotros como somos efectivamente, se da y se ha dado a propósito de las reflexiones, de la conmemoración de la Constitución de 1863. La historia se sigue repitiendo y estamos hablando de este año. Se sigue hablando de centralismo y de federalismo. Se sigue hablando de confesionalismo y laicismo. Se sigue hablando de ilosianismo y liberalización, de liberalismo y conservadurismo, de la Constitución de 1863 y de la Constitución de 1886. Nosotros somos, nuestra historia como universidad es parte de esa idea. Nosotros somos la Constitución de 1863 en oposición a la Constitución de 1886. Y la Constitución de 1991 es la reencarnación de la de 1863, versión mejorada.
La Constitución de 1863 se ha demostrado como un mecanismo ahora para tratar de la manera como se ha visto, cuál es el efecto de la Constitución de 1863, ha estado muy ligada a la Constitución de 1886. Es un asunto bien interesante. Las virtudes de la Constitución de 1886 son el relato de las deficiencias de la Constitución de 1863. Esa es esencialmente la historia tal y como se ha contado. Colombia, se dice en la actualidad, Colombia tiene que organizarse con autoridad, con una lógica centralista. No se debe permitir un grado importante de autonomía territorial porque la corrupción, la inexperiencia, el despilfarro serían la consecuencia de una alternativa diferente. Recuerden la Constitución de 1863. Digamos, el relato ha sido absolutamente catastrófico respecto de la forma de organización territorial. La historia, las aspiraciones y necesidades de los colombianos se marginan y se estigmatizan utilizando la historia. La historia colombiana, y así sucede luego con la Constitución de 1886. La historia colombiana no es un instrumento de exaltación, es un mecanismo para generar desazón, para que, de alguna manera, y eso los invito a que compartan sus reflexiones, a que haya una conciencia y convicciones de que los colombianos somos un fracaso como sociedad, que no somos capaces de moldear la sociedad de acuerdo con ideales, con criterios diferentes al modelo de Estado autoritario, represor y centralista, y que tenemos que ser represor de libertades. Y la historia nos muestra esas circunstancias, nada menos y nada más. Y quienes tenemos una visión diferente, se hace una lectura diferente, pero siempre con esa disyuntiva y con esa separación. La invitación es esencialmente a tratar de cambiar ese paradigma, a ver la historia de forma diferente, a destacar los aspectos positivos y enaltecedores de lo que nos ha sucedido, de nuestros acontecimientos, mirar las experiencias que podemos derivar, a considerar los momentos importantes de nuestra historia como elementos generadores de consenso, generadores de inspiración. La historia tiene que ser un factor de cambio, de transformaciones políticas, tiene que ser un instrumento de catalizador de transformaciones positivas. Hay que instrumentar la historia para lograr ese tipo de objetivos, independientemente de lo que me digan distintas escuelas de cómo entender la historia. La Constitución de 1863, al igual que lo que nos ha sucedido y las distintas etapas históricas culmen en el constitucionalismo, es un motivo de exaltación de muchas ideas y muchos propósitos loables, dignos, necesarios para nuestro país. Muchas de las ideas de la Constitución de 1863 son esenciales. Prueba de eso, el ideario de nuestra universidad. Su conmemoración no puede ser solamente un propósito de un sector de la sociedad, un elemento más de división. No es una ocasión más para destacar nuestras diferencias como liberales, conservadores, como se decía anteriormente. Nuestra historia no puede seguir siendo un motivo de división y de perpetuación de una idea de fracaso institucional. Esas eran las reflexiones que quería compartir con ustedes. Y, por supuesto, la invitación es a que retroalimentar y a escuchar sus reflexiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestro director Humberto Sierra Porto por esa invitación a hacer una relectura de la historia constitucional colombiana. Y aprovecho la historia constitucional colombiana y aprovecho esa invitación para recordar que a propósito del bicentenario empezaron a visibilizarse muchas situaciones de ese momento, de ese momento histórico que no teníamos o que nunca veíamos o no las teníamos tan de la primera mano, como eran las mujeres en la independencia, lo que significó la participación femenina en la independencia. Y rescato una historia de, por ejemplo, en Boyacá, como muchos estadios, monumentos, recuperaron el nombre de muchas mujeres que fueron importantes en ese momento de la independencia, y como, por ejemplo, aquella situación en la que
una de las mujeres nobles de ese momento, vendieron sus joyas y pudieron poder hacerle, la campaña libertadora se estaba muriendo de frío, y para hacerle las brazadas y para hacer los trajes a la campaña, a los que hacían parte de la campaña libertadora. También los negros, en la historia de los negros en la independencia, a propósito, hace poco volví a Cartagena, y como en el Castillo San Felipe, en el Cerro de San Lázaro, mostraban también la importancia de la población negra para ese momento de nuestra independencia. Y no, aquí que tenemos a nuestro amigo José Rodrigo Vargas del Campo, que siempre nos recordaba de quién era Pedro Pascasio Martínez, y nos hacía esa pregunta cuando estábamos en el 6º piso para saber qué tanto sabíamos de historia constitucional, y ver también los indígenas, la visibilización de los indígenas en la independencia. Creo que es bueno porque eso hace parte de eso, lo que somos, y reconocernos y visibilizarnos. Pero no sé si alguien quiere, el profesor Pedro Pablo, el consejero de Estado Pedro Pablo. Muchas gracias. Vanegas. Muchas gracias, doctor Humberto. Yo creo que su exposición sí que resulta, digamos, provocadora. Si eventualmente el fracaso de la Primera República tiene que ver con esa ausencia de un mito fundacional, que ahora que usted lo mencionaba en el ejemplo mexicano, nosotros no lo tenemos. O sea, nosotros no tenemos ningún referente para el momento. Y quizás eso puede obedecer también al propio régimen al que nos tenían sometidos los propios españoles. Sin lugar a dudas, fíjese usted que expedida el acta de independencia, tal vez con el afán y siguiendo el ejemplo del norte, lo primero que se nos ocurre es expidamos una constitución. Y creo que ese sí que ha sido un mito fundacional, sí. El legalismo. Y entonces, oiga, pero nunca nos interesamos tal vez por encontrar esos elementos comunes que permitieran hablar de patria, por ejemplo, o hablar de nación. Y yo creo que, fíjese usted lo interesante de su reflexión, que a veces pasa desapercibido cuando cuáles son los mitos fundacionales. Yo por eso el título de esta sesión de la cátedra de Restrepo Piedrahíta era provocativo, y a fe que lo logró, quizás para la reflexión de que sí que nos hicieron falta mitos fundacionales. Pero la reflexión sobre la Primera República y la patria boba, yo quisiera simplemente recordar una alocución, unas frases que decía el doctor Restrepo a propósito de la patria boba. Abro comillas: la historiografía política tradicional colombiana ha sido pertinaz, con inocultable intención malevolente, en la denigración de muchos de los líderes que entre 1810 y 1816 se esforzaron y sacrificaron por darle forma estatal a la Nueva Granada. Con maligna tenacidad se complacen en la reiteración del calificativo patria boba a aquel inaugural, arduo, anheloso y a la postre trágico periodo de la emancipación. Y quizás la misma reflexión que hacía Diego Uribe Vargas, tal vez el adjetivo de patria boba quizás pudiera merecerlo, esa Primera República, quizás por la miopía, dice Uribe Vargas, la miopía de los dirigentes y tal vez las pasiones políticas que trajo ese contacto con la libertad. Y tal vez, ahora que usted lo mencionaba, la ausencia de ese mito fundacional nos llevó a creer que la principal preocupación era la organización constitucional interna. Era organicémonos, que si centralismo, que si federalismo, que si expedimos la constitución, esos temas, pero nunca con la idea de identidad. Y tal vez por eso el fracaso también de la Constitución de 1821, nuestra primera Constitución Nacional, porque al fin de cuentas ni los granadinos, ni los venezolanos, ni los ecuatorianos nunca nos sentimos colombianos, ¿cierto? Entonces,
pues interesante su reflexión y yo se le agradezco muchísimo. Muchas gracias. Ahora tengo algo más que decir allá. A ver, pero bueno, Pedro Pablo nos plantea y Flora nos plantean dos temas que son de la mayor importancia. La alusión a los indígenas, a los negros, a las mujeres, esencialmente lo que nos muestra es que no hay un relato que cobije a todos los colombianos y que nos genere una unidad, una identidad. Esa es parte del punto. Empezamos a tratar de construirlo con la Constitución de 1991. Entonces, digamos que ahí hay un problema de elementos de identidad como pueblo, en razón de que muchos sectores de la sociedad se sienten ajenos, aislados a esta distinción. Los mitos fundacionales indígenas, como el de México, la exaltación de los valores religiosos, míticos del país, se cimentan y se construyen desde su origen étnico, desde su pueblo, desde su origen como indígenas, y la historia y el drama que sufrieron hace que ellos se identifiquen contra un elemento externo que fue el que los oprimió y los invadió, aunque efectivamente eso pueda tener otros aspectos. Pero ahí vamos. La pregunta es, tenemos unos déficits de origen, ¿y qué hacemos? Está bien, tenemos unos problemas en la manera de cómo nos hemos identificado, cómo nos hemos autorreconocido, tiene unos estigmas, tiene unos elementos negativos, pero la pregunta es, tenemos que resignarnos a seguir repitiendo esa visión pesimista de incapacidad de que no tenemos una sociedad viable porque la historia lo muestra. Entonces, ¿qué otros mecanismos son los que nos pueden generar esos elementos de cohesión dentro de esta narrativa? El arte, la filosofía, bueno, el arte es uno de los elementos importantes aquí a señalar, pero ¿qué? La historia, ¿qué tipo de relatos son los que se van a hacer? Creo que es uno de los elementos importantes. El doctor Pedro Pablo nos hace una sugerente reflexión, y es, si hay algo bobo en este país, es que hemos sido muy formalistas y durante toda la primera etapa lo único que discutimos era si era federalista, si era centralista, si estábamos con las libertades o no estábamos con las libertades, si era clericalista o no era clericalista. La pregunta es, ¿ese debate era un debate formal o subyacía detrás de ello una efectiva visión de sociedad dentro del Estado colombiano? Porque en Colombia, algunos dicen que lo único que hemos tenido son distintas variantes de autoritarismo, y que nuestra sociedad no ha sido tampoco tan radicalmente diferente que se haya enfrentado. Ha sido más intereses particulares de sectores económicos que cualquier otra cosa. Entonces la pregunta es, esa preocupación por la corrección institucional, que ha sido nuestra institucionalidad tan querida, que lo hemos destacado como, de las pocas cosas que hemos destacado como positivo, ¿será que la sugerencia es que precisamente es eso lo que no nos ha permitido ser más eficaz en el proceso de construcción de identidad nacional? No sé, eso es lo que me sugiere, pero sé que no es lo que ha dicho el profesor Pedro Pablo. Pero que tal vez algo que poco más de 200 años no hemos podido resolver, y es el modelo territorial del Estado. Y tal vez allí sí está el cuid del asunto. Quizás porque como hemos tenido esa ausencia, no hemos podido resolver el tema del ordenamiento territorial. Por eso hoy, a pesar de que nos reconocemos como nación, pues cada quien dice, hay diferencias, y por eso hoy las regiones y los departamentos, por ejemplo, algunos piden más competencias, más recursos. Hoy, 160 años de expedida la Constitución de 63, vuelve y se habla de federalismo, autonomía de los entes territoriales, y resulta que de eso estamos hablando 200 años. Quizás la idea de que no hemos podido resolver ese problema puede obedecer a que en última no teníamos un mito fundacional, entre comillas, ¿cierto? Pero lo que también puede ser cierto es que a la fuerza pues nos hemos cohesionado, ¿cierto? Aún con las diferencias. Yo creo que, tal vez lo mencionaba, la expedición de la Constitución de 1991, en la que pareciera muchos nos hemos sentido ya identificados como nación, como pueblo, no así con la vieja Constitución de 86 y el excesivo centralismo. Bueno, pero algo de eso puede ser. Simplemente un comentario. En Perú no hemos podido
ponerse de acuerdo para hacer un monumento de la historia, de la verdad histórica luego de los sucesos de la época de Fujimori y todo lo demás. No han podido ponerse de acuerdo. En Colombia no hemos podido ni siquiera empezar ese debate para que vean lo importante que es tratar de tener elementos de identidad común que al no ponernos de acuerdo en eso, pues eso está hablando de qué clase de sociedad es la que estamos teniendo. Yo quiero, doctor Humberto, que a mí me parece que usted tocó un punto trascendental en su charla y hace una pregunta en punto de dónde partimos en el mito fundacional. Y una primera respuesta, en mi opinión, debería ser rever la historia y la historia constitucional. Porque hemos partido de la base de unos presupuestos, como lo decía alguna vez Piedrahíta, que no necesariamente son ciertos. Muchas veces hablando con el doctor Pedro Pablo, porque damos por supuesto lo que hemos aprendido, pero cuando se entra al estudio de los documentos, las perspectivas son diferentes. Mire usted cómo hoy, no sé si ustedes conocen, inclusive la existencia de los muiscas está en entredicho. Si partimos desde allá, hay un autor cunjano que ha estudiado mucho el concepto de muiscas que afirma, doctor Pedro Pablo y doctor Humberto y todos, que nunca existieron, que fue la producción de los primeros relatores de la colonia, que fueron explicando la aparición de un grupo de tribus a los que se les dio esa denominación, pero que nunca existieron como tal. Jorge Gamboa. Vea usted que otro historiador que se llama Armando Martínez Garnica, que se ha acercado mucho al constitucionalismo, afirma que nunca existió Manuela Beltrán, que es una creación de los primeros historiadores. Negacionismo colombiano. De 1900. Todos estudiamos por la idea de que Manuela Beltrán había quitado de la iglesia el famoso escrito de los impuestos. Y si le vienen a decir ahora, en los años 2020, que no existió, empieza uno a revertir todas estas cuestiones. Mire usted, el doctor Pedro Pablo lo conoce muy bien. Todos hablamos del 20 de julio. Pero todos también sabemos que el 20 de julio nunca hubo una declaración de independencia del rey, sino que en realidad lo fue una semana después, con una reforma al acta del 20 de julio, que es la del 26 de julio. El 26 de julio es cuando se afirma que ya no deseamos que el rey venga a gobernar, pero acá hablamos del 20 de junio y del 7 de agosto como fechas que fueron producidas por la historia, pero no decantadas por la investigación. ¿Qué fue lo que se libertó en 1810? El centro del país, ni el norte ni el sur. Luego, lo que era la Nueva Granada, comillas, colombiana, era solamente lo que es el altiplano cundiboyacense, una parte de Antioquia, una parte de Risaralda, pero ni el norte ni el sur. ¿A qué territorio nos referimos? Como bien lo menciona el doctor Pedro Pablo y bien ahonda en esa huella el doctor Sierra. Revestimos de legalidad la Constitución y entonces entendimos en 1821 que ya logramos constitucionalizar el proceso de independencia. Pero cuando uno se adentra a ver los poderes de Bolívar en esa Constitución de 1821, en realidad hoy se afirma eran similares a los del rey. Lo único que se hizo fue revestir con la Constitución, cambiar de paradigma del rey al libertador sin ningún tipo de limitante de poder. Y no había limitante de poder porque el Estado era una creación formal, no había instituciones. Ubiquen ustedes la Constitución de 1821 no formal sino material. Es decir, no había controles materiales, así lo dijera la Constitución. Bolívar en cualquier estadio de la guerra podía asumir todos los poderes. Es decir,
como lo hubiera hecho un rey. Sustituimos es quien tenía la detentación del poder absoluto. Esto para recalcar lo que dice el doctor Sierra, en mi opinión, que tenemos una falencia de mitos fundacionales, pero aún más, que es lo que yo le agrego, lo que creemos dado por cierto, tampoco es cierto. Cada vez más se discute, cada vez más adentrándose uno a los archivos, a los documentos, evidencia que no es tal como lo aprendimos. Y en eso hay que exaltar la memoria, doctor Pedro Pablo, del doctor Restrepo, que siempre fue su caballo de batalla, ocultar la historia constitucional. Entonces, usted muy amablemente nos hace una pregunta. Yo creo que tenemos que adentrarnos en la historia constitucional, pero de manera seria. Y cuando yo hablo de manera seria es no dar por cierto inclusive lo que nos han vertido desde el colegio, desde la universidad, sino acceder a los archivos, porque como bien lo dice la doctora Floral, ¿qué papel jugaron los afrodescendientes en la independencia? Las mujeres, los indígenas, parece ser, como lo mencionó el doctor Humberto, que fue una independencia de españoles en contra de españoles, porque los criollos eran los nacidos acá, hijos de españoles. Nos tenemos que repensar. Muchas gracias. Sí, a ver, en ese sentido, una de las aristas de la intervención es ¿qué consecuencias tiene para la manera de ser de nosotros los colombianos la ausencia de elementos que nos identifiquen que nos unen, por lo menos suficientemente? Tengo una anécdota. En alguna ocasión estaba en la Corte Constitucional, estaba de presidente, y me invitaron a República Dominicana, que estaban dentro del proceso constituyente. Y me recibió una magistrada muy generosa y me dijo: los colombianos, maravillosos los colombianos, inteligentísimos, cultos, de excelentes formas, con visión de Estado, con una sapiencia, una bonomía, tienen todas las virtudes. Pero hay de que coloquen a un colombiano enfrente de otro colombiano. Inmediatamente se transforman y empiezan a debatir entre ellos, a discutir entre ellos. Eso es parte de nuestra identidad. Cuando yo voy por foros internacionales y hay dos colombianos, empiezan a discutir. Nunca tienen la idea de, hombre, tenemos que mantener la imagen de unidad. No. Yo no sé si eso también pueden decirlo los italianos. Probablemente ellos digan también algo parecido. Pero yo creo que la ausencia de elementos de identidad común son necesarios para tratar de crear ese tipo de lazos. La juventud colombiana conoce más la historia de los Estados Unidos que la de Colombia. Creo que estaremos todos de acuerdo en esa situación. Tenemos que construir una museología en el externado sobre estos aspectos para tratar de poner claridad sobre ese particular. Quizá lo más patriótico de Colombia serían los militares, pero yo no conozco ningún militar que identifique a los distintos próceres. Cuando yo les he preguntado, no tienen ni idea. Ellos sí son militares, sí respetan Colombia, sí tienen un sentido, pero no sé, poco claro cuáles son los elementos de unión que se establecen. No sé cómo lo vean ustedes. Bueno, a mí me gusta hacer unos comentarios sobre el tema mito fundacional, pero a propósito, internamente, cuando ya se retira la parte boba, hay una deposición del tema de la parte boba que hace González en Poder y Violencia en Colombia. Es bien interesante porque Fernán González en su investigación demuestra que a partir de ese momento empiezan a conformarse en las regiones unas resistencias muy interesantes que fueron las que finalmente en 1817 produjeron como respuesta a la imposibilidad de que los realistas pudiesen controlar el territorio. Entonces, él reivindica mucho ese periodo y él dice que si bien es cierto, hay una crítica a la conformación política central, lo más importante de ese periodo
fue lo que se hizo en las regiones y las resistencias que se conformaron en las regiones. El otro documento que me parece súper importante sobre mitos fundacionales es el Caleidoscopio de las Justicias. Es un libro muy viejo de muchas ediciones. Ahí hacen una discusión acerca de los sistemas o las funciones de las justicias en Colombia e involucra algunas otras justicias que no son justicias formales. Y ahí hace también una referencia a los mitos fundacionales. Me parece que es bien interesante porque hace una relación entre otros elementos que son la cohesión social y el elemento de legitimidad de los estados, que es lo que genera, la legitimidad está relacionada con la cohesión social como tal. Y dentro de esa cohesión, pues yo creo que una de las grandes debilidades de nuestro mito fundacional y de nuestra estructura es la exclusión, porque en efecto eran unas conformaciones para reivindicar la organización identitaria de los criollos solamente, pero ahí a lo que se aspiraba era que las comunidades indígenas se convirtieran, ¿no? Se convirtieran a la civilización. Y se dejó de lado a las comunidades afros que ocuparon gran parte del Pacífico libremente y que se organizaron comunitariamente casi sin Estado y solamente con lo que fue la evangelización. Yo quedé muy sorprendido una vez, tuve la oportunidad de acompañar a mi hermano que es músico a que viera un concierto de música colombiana en el colegio de Ginebra, Suiza, el colegio público más grande de Ginebra. Y con la sorpresa que me encontré es que el plan educativo escolar del colegio de Suiza está basado en la comunidad Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. O sea, todo el principio, todo lo que el colegio quiere ser de sus estudiantes y toda la propuesta educativa gira en torno a una relación de la naturaleza y el medio ambiente muy interesante. Y me pareció muy extraño verlo en un colegio de Suiza, en un colegio público de Suiza, y no entenderlo ni conocerlo nosotros. Porque en efecto, si uno pensara en mitos fundacionales de carácter ancestral, muy probablemente ese sería un mito fundacional interesante, ¿no? Entre otros porque cuando uno tiene contacto con la comunidad Kogi, pues claro, su visión del mundo, incluso la visión del mundo actual de ellos, es una visión pues muy completa, en donde nosotros somos sus hermanos menores, por ejemplo. Y sobre mitos fundacionales, yo creo que hay también mitos fundacionales que no tienen que recurrir a una historia tan antigua de los pueblos ni de las naciones. A mí me parece que puede ser mito fundacional la Constitución española, por ejemplo, y que en la opinión pública española hay muchas cosas de su historia que ellos rechazan y que lo que sienten ellos como identidad de constitución política es de la Constitución en adelante, ni siquiera cuestiones relacionadas con la dictadura y mucho menos con las monarquías anteriores. Y lo mismo, otra sobrevenida que me parece muy interesante es la de Atatürk en Turquía, porque o sea, era una nación completamente atomizada y además porque trataba de contener lo que había sido antes el Imperio Otomano, y Atatürk hasta nuestros días ha logrado esa cohesión social y ha logrado generar una nueva ciudadanía hasta nuestros días en Turquía, que es bien interesante. Me parece que los mitos no necesariamente pueden ser fundacionales, pero sí pueden construir un relato que genere identidad y cohesión en la nación, sin excluir, ¿no? Porque de pronto también la crítica de muchas de nuestras constituciones es la exclusión, ¿no? Una guerra tras otra, o una constitución proclamada que declara una guerra que no incluye a los otros, etc. Afortunadamente nosotros no tenemos problemas de cohesión, o sea, no tenemos secesionismo como lo tienen otras que pueden ser naciones sin problemas, a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades del control del territorio. No sé, ¿quién? Y Andrea primero. Sí, mi comentario está muy atado a lo último precisamente que decía Héctor, te agradezco. Porque yo tengo una pregunta, pero ¿por qué es tan importante recalcar en mitos fundacionales de una sola identidad cuando precisamente el mundo, con las democracias liberales y demás, y los nacionalismos fuertes,
es muy peligroso, o sea, yo veo como un peligro hegemonizador tener características o mitos fundacionales, o sea, no lo veo como algo necesario o loable, sino al contrario como algo bastante peligroso. Y en ese sentido, yo creo que lo que no hemos sabido nosotros tener, no son mitos fundacionales que nos cohesionen, sino precisamente como una manera de cohesionarnos en la diversidad, ya sea multicultural, económica, como una manera de entendernos o de lograr catarsis de eso. O sea, no creo que el problema esté en la falta de identidad, sino en la forma de hallar herramientas donde se cohesionen las muchas identidades. Ahí es donde yo veo el problema. Pero entonces, miren el planteamiento de Andrea. La nación como un elemento que nos va a conducir al autoritarismo, que ya se está siendo superado por el pluriculturalismo, por las diferencias que hay. Pero la pregunta es, para existir como sociedad, para tener una convicción, para tener unos proyectos comunes, no se requiere algo que identifique. Eso lo llamamos mitos o relatos. Ya no solo serán fundacionales, pero sí serán elementos a partir de los cuales se va construyendo una visión común, un proyecto común. La pregunta es, ¿eso suena demasiado fácil? Y hoy en día, nada, todo tiene que ser incoherente. ¿Será que ese tipo de discursos en nuestro país, que tienen mucha extensión, pueden ser tildados? Esa idea de que no debe haber una nación, que no tiene por qué haber identidad, que tiene que ser reconocido la soberanía de sectores particulares dentro de la sociedad, ¿no será un discurso neocolonial? ¿A quién sirve eso? ¿Nos sirve a nosotros? ¿O le sirve a los otros países? ¿O le sirve a otro tipo de cultura? No sé. Humberto, vamos a, perdóname, Carolina, de que tenía la mano alzada. Tenía la mano alzada y Alejandro, he consultado con Alejandro y le cede el turno y luego va él. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se oye bien? Muy perfecta. Ok, gracias doctor Sierra por esas reflexiones. Yo no sabía que le estaban preocupando tantas preguntas de sociología jurídica y eso me encanta. Digamos que esa vieja pregunta sobre cuáles son los mitos que estructuran sociedades y si cohesionan a las sociedades, como que es una pregunta súper clásica de la antropología y de la sociología, y me encanta que usted también se las esté planteando. Lo primero es una reacción. Yo no sé si usted conoce el libro de un sociólogo colombiano que a mí me gusta mucho, sociólogo del derecho, que es Mauricio García Villegas, El país de las emociones tristes. Mauricio García plantea en ese libro digamos, le dedica todo ese ensayo a una de las ideas que usted nos está compartiendo hoy también. Y él lo aborda desde la neurociencia, de hecho. Entonces, Mauricio García lo que dice es que Colombia es un país en donde hay ciertas emociones que movilizan muchísimo más el debate público y, digamos, entonces, digamos, estoy esquematizando y para no contar quién es el asesino y dañar la lectura del libro, creo que lo que es muy interesante es su propuesta metodológica que pone a dialogar una reflexión sociológica y de neurociencia. Entonces, la reflexión sociológica, él lo que hace con el libro es decir cuáles son las emociones de alguna manera más eficaces en el debate público en el país, ¿sí? Entonces, él está hablando más en términos del debate contemporáneo, pero también habla de las emociones en la historia. Y él dice que, hace todo como una especie de análisis del discurso, o sea, por eso digo que es una primera reflexión muy sociológica, en donde muestra que justamente son emociones como las del odio, la rabia, la indignación, la frustración, o sea, y hace como todo un elenco de emociones que él muestra de qué manera son las emociones más eficaces en el debate público colombiano y lo muestra de manera muy contundente. Y ya en un análisis de neurociencias, tal vez como dando elementos un poco a lo que usted estaba planteando como ¿y qué hacemos? Entonces él muestra cómo los estudios muy contemporáneos de la neurociencia
revelan de qué manera pues insistir en un discurso tremendamente, pues usted está hablando más en términos de optimismo, pesimismo, digamos, es otra forma de sintetizar algunas de sus preocupaciones. Él lo hace más en términos de rabia y de, ¿no? O sea, donde sea como la cólera, la ira, la frustración, lo que mantenga, y obviamente que toda esta psicología de los libros de autoayuda, que también son tremendamente despreciados, pero tremendamente vendidos, muestran que justamente, bueno, pues buena parte de eso sí funciona, que la gente se repita mensajes positivos y no sé qué, ahí pues puede cambiar la realidad. Y entonces, vía la neurociencia y obviamente como un programa pedagógico, él plantea de qué manera podemos no solamente hacer visible ese peso de las emociones, de lo que él llama las emociones tristes, sino darle en el rol de la educación un peso distinto a emociones diferentes. Entonces, digamos que si no conoce el libro, creo que su texto dialoga mucho y podría enriquecerse con los planteamientos de Mauricio García. Y por el otro lado, quisiera escuchar un poquito más, porque usted dice, bueno, quiero compartirles este texto, pero a mí me parece que usted está tomando posición en un debate también clásico de dos modelos, no solamente constitucionales, sino políticos muy distintos, que son por un lado el estadounidense y por el otro lado el francés, del republicanismo por un lado integrador y por el otro el del multiculturalismo. Ambos modelos en este momento tremendamente puestos en crisis por crisis institucionales, ¿no? De legitimidad de la democracia en ambos países de manera muy diferente. Pero digamos que usted parece como compartir la idea según la cual, de todas formas, un discurso multicultural a la estadounidense, más incluyente, justamente en donde pues no todo el mundo es Abraham Lincoln, pero de todas maneras en donde esa idea del melting pot, ¿no? Del sancocho que fue el sueño americano, y en ese proyecto no cabe todo el mundo, sería de todas maneras más incluyente. Pero sabemos que eso igual es un problema como irresuelto y yo, digamos, a mí me preocupa a veces seguirnos inspirando, esa es mi posición personal, en modelos tan ajenos a nuestra historia y creería que hay un pensamiento latinoamericano, pues, ¿no? Como muy crítico de esos dos modelos republicano y multicultural a la gringa, quiero decir, o a la canadiense, para pensarnos una historia de referente y de construcción de consensos sociales más fuertes, pero que no nos siga, ¿no? Torturando esta idea de ni nos parecemos a los gringos ni nos parecemos a los europeos. Y gracias por ponernos a pensar. Muchas gracias, Carolina. No sé si se oye bien. Sí, se oye perfecto. Sí. Por favor, ayúdame con eso. Sí. Bueno, no, a mí me parece maravilloso que el doctor Sierra haya puesto de presente este debate y me uno también a estas ideas de la complejidad del asunto. La frase de ataque, la frase con la que empecé mi tesis doctoral justamente hace referencia sobre los mitos. Es una frase con la que empieza Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI, y justamente dice, los humanos pensamos más en relatos que en hechos, números o ecuaciones, y cuanto más sencillo es el relato, mejor. Cada persona, grupo y nación tiene sus propias fábulas y mitos. Yo quiero decir con esto que yo creo que sí hubo o ha habido o podemos identificar algunos elementos de algo que podamos llamar el mito fundacional. Ahora, que eso no haya sido bien construido y que uno pregunte sobre qué pasó el 20 de julio o qué es lo del florero de Llorente y no se sepa o no haya relación entre lo uno y lo otro en la narrativa, pues eso es otra cosa. Pareciera probablemente que no hubo una narrativa impuesta en ese momento, una narrativa universalmente acogida, y probablemente también otro elemento del mito fundacional con posterioridad fue la personalidad misma de Simón Bolívar y luego de los caudillos que, identificaron a la historia constitucional del siglo XIX, ¿no? Y obviamente eso excluye elementos importantísimos de ese momento
de formación de la Primera República, aparte liberal y federal, muy importantes, ¿no? O sea, y voy a referirme a esto luego, pero esa expresión de la patria boba se suele, digamos, entender como una expresión dada por el mismo Santander, por allá en los toros del Fucha, en el 23 o 24, y el planteamiento era un poco irónico, ¿sí? Él lo decía como con ironía, diciendo, entonces lo que hicimos no sirvió de nada, fuimos unos bobos. Y resulta que la narrativa terminó tomando una frase muy vendedora, la patria boba, para significar algo opuesto probablemente a lo que el autor inicial pretendía significar. Deja esto por fuera muchos elementos, la importancia de esas, y ahí sí, yo, digamos, discrepo un poco de la posición, me parece que la inteligencia de esos primeros constituyentes de esa época fue enorme. No había un paradigma específico. Hicieron la primera constitución en lengua castellana aquí en Bogotá, allí a algunas cuadras, el 4 de abril de 1811. Es decir, hay una serie de elementos que fueron recogidos allí con una labor intelectual de gran calado, como fue probablemente esa institucionalización de la desconfianza del ejercicio del poder que nos acompaña hoy en día, ¿no? Digamos que es el motor del control de constitucionalidad o de la legitimidad del control de constitucionalidad nuestro. La ideología liberal, la abolición de la esclavitud y otros elementos que estaban en el razonamiento propio de esa construcción del Estado, que en ningún otro Estado que se haya independizado de otro ha sido fácil. ¿Sí? Siempre hay, y mucho más en la capital del virreinato, había intereses económicos, políticos, que daban cuenta de una dificultad enorme para tener una sola narrativa. Y esto de una sola narrativa me recuerda a otro momento histórico que nos trae a hoy en día en el externado, y fue la regeneración. Porque la política institucional de la regeneración fue construir esa narrativa nacionalista. Y por eso el himno que tenemos, por eso la bandera que tenemos, por eso el escudo y el lema del escudo. Fue una construcción que pretendían, a partir de la unificación cultural, religiosa y la homogeneización, fue lo que pretendían. Y ese mito hay que desmontarlo. Ese mito hay que desmontarlo, porque idealizó, por ejemplo, a Rafael Núñez como otro hombre, sabiendo nosotros pues que se parecía muchísimo más a un dictador que a un real, digamos, hombre de Estado. Entonces, digamos que esto, con estas reflexiones, me pone a preguntarme si es necesario reconstruir un mito fundacional, revisándolo, analizándolo, y sobre todo si esos elementos de aquella época podemos traerlos como elementos de cohesión o de identidad nacional hoy en día. Creo que hay un elemento de aquella época y que hoy en día es lo que decía el profesor Pedro Pablo, que es un elemento de cohesión, y es justamente la diversidad, que no hay en Colombia una sola forma de ver el mundo. Eso que en ese momento sí, entre criollos y entre hombres adinerados, pues se construía como como la diversidad regional, ¿no? La diferencia enorme en distancias entre los diferentes lugares de Colombia. Hoy en día se resignifica con la diversidad cultural, étnica de la nación, y probablemente ahí es hoy donde nosotros debemos tratar de unir nuestra historia constitucional con nuestra realidad. Muy bien. Sí, déjame, porque las dos intervenciones no quiero que se me escapen. Por una parte, estamos con el tema de las minorías, de cómo, si efectivamente se puede hablar de una identidad nacional cuando hay sectores, lo que tradicionalmente nosotros hablamos como los grupos de especial protección constitucional, sectores donde estarían los indígenas eventualmente. Entonces, el punto es, todos me están diciendo, pues dicho las dos últimas intervenciones, que
hay que reconocer como un elemento de identidad la diversidad. No sé si esa afirmación es suficientemente, pues no es contradictoria en sus términos, ¿no? El hecho de que seamos diferentes, pues es que somos diferentes. Pero ¿qué es lo que une a las personas que son diferentes? Eso es la pregunta que nos hacemos y que sin duda alguna tenemos que llenar. Pero con el simple hecho de decir, lo que nos identifica es que somos diferentes, no hemos dicho nada. Esa sería un poco la complejidad. Pregunta. Al final, la inquietud que estamos teniendo es cuál es el elemento que nos identifica a nosotros como sociedad, que nos permite cohesionarnos. ¿Será que necesitamos cohesionarnos? Me parece que sí, si queremos trabajar como Estado, o no. O es una idea reaccionaria y facha. Esa es parte de la inquietud que se presenta. Te pregunto, ¿la Constitución del 91 es un elemento de identidad de los colombianos? ¿Es un elemento que identifica a todos? Yo creo que apunta para allá, pero ¿es lo suficiente? ¿Por qué no se ha dado? Por ejemplo, en España, en todas las plazas principales se llama la Plaza de la Constitución. Para hablar un poco de lo que se señalaba. Pues parece ser que nosotros podríamos avanzar, tenemos elementos incipientes de esa unidad, pero no lo suficiente. Ahora, Carolina me dice muchas cosas interesantes, pero me dice, no, estamos entre republicanismo y multiculturalismo norteamericano, y debemos tener un multiculturalismo latinoamericano. Pues estoy de acuerdo con eso, pero ¿y eso qué es? ¿Y cómo lo identificamos? ¿Cómo lo construimos? Es parte de la pregunta que aquí nos estamos haciendo, ¿no? Pero sin duda alguna estamos de acuerdo en la dinámica. Y finalmente, un comentario. Miren el debate de identidad, de construcción de historia tan profundo que estamos teniendo con la gente. El enfrentamiento a cuchillo, es decir, que de unas dimensiones que tenemos que apreciarlas adecuadamente, entre qué fue lo que pasó en Colombia, la historia del establecimiento, por decirlo de alguna manera, y la historia de la guerrilla o de los sectores que fueron beligerantes y subversivos. Ese debate es el que en este momento la gente está tratando de esclarecer o dando elementos de juicio y contra el cual ojalá que sea un elemento de unificación del Estado colombiano y de elemento de identidad y no un elemento de, como siempre ha sucedido en nuestro país, de diferenciación y de toma de partido de manera radical. El profesor Héctor Riveros tiene la palabra. El profesor, ya, como. Gracias. Bueno, muy interesante estas reflexiones. Yo iba a mencionar también el libro de García que mencionó Carolina, que creo que es muy interesante, el de las emociones tristes. Y yo creo que hay otro que también es muy interesante y seguramente pues ustedes lo conocen, que es el de Una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell, que también de alguna manera, digamos, aporta sobre estas reflexiones que estamos haciendo. Pero yo iba a hacer 2 o 3 comentarios, pero el primero es que efectivamente, pues nosotros no hemos logrado tener un mito fundacional, como se estaba señalando, pero ese se vuelve un hecho irresoluble. Realmente ya pasó así, digamos, forma parte de nuestra historia y no tenemos cómo corregir. Quizá hubiese sido útil haberlo tenido, pero ya no lo tuvimos. Y entonces la pregunta es la que Humberto hace con toda razón, que es, pues siendo así y siendo que aparentemente lo que tenemos en común es que somos distintos, que es pues aparentemente una paradoja o incluso una contradicción, pues las sociedades que se reconocen así, que se reconocen diversas, se suelen encontrar en la Constitución, efectivamente. La respuesta es esa, claro, en una Constitución que es donde se, digamos, consigna el acuerdo esencial entre quienes son diversos y quienes no pueden entonces encontrarse, digamos, en un mito fundacional porque tienen diversos. Y la pregunta que hace Humberto es si la Constitución colombiana podría entonces convertirse en esa especie de mito de unión, digamos, ya no fundacional, pero al menos de cohesión. Y yo creo
que ha cumplido ese papel, efectivamente, la Constitución de 1991 hasta ahora, porque suele ser rarísimo que casi todos los que se reclaman distintos, las minorías, los grupos étnicos, etcétera, siempre confluyen en reivindicar los derechos que están en la Constitución. O sea, todo el mundo en Colombia, increíblemente en una Colombia tan dividida, lo que reclama es la Constitución. El que esté de cualquier lado de la política o de cualquier lado de una reivindicación social, la banderita que saca es la Constitución. A pesar de lo cual, pues también como señala bien Humberto, no es propiamente, digamos, un elemento tan identificado como eso. En Colombia, por ejemplo, se celebra, incluso creo que hay un decreto, o yo no sé si una ley, el 4 de julio, que fue el día que terminó la Asamblea Constituyente, como el Día de la Constitución. Hay un decreto o alguna ley, no recuerdo, dice que es el Día de la Constitución y nadie lo celebra. Ese día todo el mundo se acuerda que Uribe cumple años el 4 de julio o que es la fecha de la independencia de los Estados Unidos. Digamos, en la radio, que ustedes saben que yo estoy en la radio, siempre oigo que los 4 de julio mencionan o el cumpleaños del expresidente Uribe o la independencia de los Estados Unidos, y nadie dice que ese es el día de la Constitución colombiana. Entonces, efectivamente, a pesar de que es como una banderita común, no ha logrado convertirse en ese símbolo, digamos, ya con valor histórico que podría tener, quizá porque pues, es relativamente reciente, etcétera. Pero ahí yo creo, y con esto termino, creo que el problema importante de la Constitución es uno que mencionaba Pedro Pablo, que es el tema de que una de las promesas o la gran promesa, a mi modo de ver, incumplida de la Constitución del 91 es el tema de la organización territorial, del modelo de organización territorial de autonomía que intentó diseñar la Constitución y que de ahí en adelante, sorprendentemente, todo el mundo se dedica a negarlo. La Constitución en el artículo primero dice que se reconoce la autonomía de las entidades territoriales, en el artículo primero, y sin embargo, todo el mundo se ha dedicado a negarlo. Las leyes, pues porque al Congreso le interesa tener un poder centralizado, porque en la medida en que el poder central sea más fuerte, pues su ámbito de competencia es más grande. La jurisprudencia, pues sorprendentemente ha hecho mucha poesía alrededor de la autonomía de las entidades territoriales, pero muy poco efecto práctico. Y la doctrina, ni qué decir. El otro día yo tenía una conversación amable con Jaime Orlando Santofimio, que estaba en un foro en Santa Marta sobre federalismo. Y básicamente lo que se dedicó a decir Jaime Orlando es lo que dijo desde el primer día que se expidió la Constitución. Él sacó un libro con Sandra Morelli, en el que si ustedes lo leen, el libro debe ser del 92, es decir, de un año después de la Constitución. Y el libro son 200 páginas, yo siempre se los dije con cariño y aprecio, 200 páginas, para decir que en la Constitución dice autonomía, pero que no hay que leer autonomía, sino que hay que leer una cosa que ellos llamaban autarquía en la Constitución y tal, y la intervención de Jaime Orlando en Santa Marta fue en el mismo sentido, para decir, nada, eso ahí dice autonomía, pero nada, este es un país súper centralista y promover el federalismo. Entonces, a mí me parece que, y con esto termino, digamos que evidentemente reforzar como símbolo de identidad la Constitución, primero le da mucha legitimidad a un sistema político, pero segundo, pues puede resolver el problema fundacional que tenemos. Pero solo se puede hacer si le damos verdadero contenido al reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales, como quedó en la Constitución. Eso se escribió en la Constitución con ese objeto, pero, insisto, desgraciadamente llevamos 30 años negándolo. Ya como luego, Alejandra, no sé si... Primero, muchísimas gracias a todos los miembros del instituto. Es muy grande compartir este momento de reflexión con académicos tan excelentes. Mi pregunta per il dottor Sierra Porto
es cuál es la relación entre los mitos fundativos y la cultura constitucional, es decir, entre la identidad nacional y la identidad constitucional. Yo hace esta pregunta porque en Europa hay estados con identidad nacional muy fuerte, pero la cultura constitucional no fue, no se esparció, no se difundida en los estados, y ahora hay una regresión democrática. Gracias, muchas gracias. Les pido disculpas en el principio por llegar tarde, estaba en las conversaciones, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad porque he tenido la posibilidad de reflexionar al respecto y en términos de la Constitución como un mito fundacional, partiendo de la base de la Constitución de 1991, yo consideraría que es posible realizar esa afirmación si partimos de la base de un análisis diacrónico y sin terminar, es decir, no el espacio sincrónico de elaboración de la Constitución en 1991, sino el proceso que en estos 30 años de forma diacrónica hemos construido, porque una Constitución no puede ser un texto, una Constitución es un conjunto de relaciones sociales que se dan y que crecen de diferentes variables y niveles políticos, sociales, antropológicos, y en ese sentido no puede ser analizado como de forma sincrónica, sino por el contrario, un proceso diacrónico que no se ha terminado, pero que ha evolucionado en términos de cada vez llegarle a más personas y a permitir que más personas de nuestra sociedad se encuentren identificadas, ¿no? Y esto finalmente se ve día a día en los pueblos étnicos, es decir, en comunidades, por ejemplo, afro de toda Colombia. El principal espacio de diálogo que se da en el momento de la negociación política es la constitución política. Y los pueblos indígenas igual, todo pasa por el artículo 246. Probablemente es verdad que en 1991 los constituyentes no se dieron cuenta de lo que estaban construyendo. Pero el desarrollo, este proceso que continúa desarrollándose, nos ha dado cada vez más herramientas para justamente identificarnos en un proceso que continúa y que va a seguir continuando hasta que, por supuesto, todas las promesas constitucionales se hagan realidad. Por ejemplo, en pueblos indígenas, la armonización territorial. Y esto es una cosa muy importante que yo tampoco quiero dejar pasar, y es la construcción de autonomía territorial. Considero, por supuesto, que en términos del municipio y del departamento nosotros no tenemos una autonomía que todavía se haya desarrollado con amplitud. Pero la autonomía de los pueblos indígenas en su territorio es supremamente grande y cada vez se amplía más, hasta la existencia de guardias indígenas que nos ponen a dialogar sobre su legitimidad constitucional, hasta, por supuesto, distintas formas de organización política, que podría uno desde Occidente incluso catalogarlas como monárquicas o históricas, pero que se reconocen, se protegen y se legitiman por ese sombrilla constitucional que, les repito, continúa en desarrollo. Ahora los campesinos. Ahora los campesinos, aunque bueno. A ver, dos cosas. Antes de continuar, le pediría a Floralba que presente a nuestros invitados extranjeros, los profesores que se encuentran en clase. Sí, bueno, como les comentamos, cuando al año de la inauguración a la reinauguración, este verbo tiene sus cosas, reinstalación, retoma, reto de esta casa hace un año, se volvió a abrir esta sede del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Esteban Peralta. Uno de mis, junto con Humberto, de nuestro propósito es verdaderamente convertir el instituto en un centro de investigación donde podamos tener profesores invitados, becas, proyectos de investigación. Y tengo el placer de presentarles a nuestros tres primeros
doctorandos que están en estancia de investigación aquí, trabajando en el Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Esteban Peraíta. Quien hizo la intervención es Giacomo, y Giacomo es de la Universidad de Siena, trabaja con la profesora Tania Groppi y está haciendo también, está en sus estudios doctorales. También la acompaña Lucy Jacquet, perdóname la pronunciación, y es de Estrasburgo y está haciendo su tesis doctoral con nuestra amiga, colega, la profesora Natalia Castro. Y también, y no la menos importante, Erika Capazo, es de la Universidad de Bolonia, está haciendo, además de doctoranda, es la presidenta de la Fundación de Renovación Urbana del Comune de Bolonia, y está trabajando con la profesora Giorgia Pavani en todos los temas de la participación ciudadana y la administración compartida. Entonces, bienvenidos de nuevo a esta su casa. Muy bien, muchas gracias, Florence. Bueno, a ver, en los términos europeos, ese debate entre nación y la identidad la identidad constitucional en los términos que lo está señalando no es el tema en los términos de América Latina y particularmente de Colombia. ¿Por qué? Porque la pluralidad dentro del Estado colombiano esencialmente se expresa en los términos que lo hemos señalado. Por eso es una pregunta que le estábamos haciendo a Alejandro y no la respondió, y era lo relacionado con cómo a los sectores de la población indígena en nuestro país efectivamente se sienten identificados con un proyecto común de identidad. ¿Cómo hacerlo? Porque todo lo que se está haciendo es justo lo contrario. Se le está dando un ejército, se le está dando una autonomía, se le está dando un reconocimiento, y esto está generando también unas reacciones dentro de la sociedad que probablemente hay que ver cómo hacemos para que sea una buena interacción en los términos que lo estás planteando. Colombia tiene unos problemas también de integración de otro tipo, y es un poco la preocupación que estamos expresando en este sentido. Nuestros estudiantes de bachillerato, de colegio, están con la ilusión de los colegios privados, eso lo he constatado, en muchas ocasiones están a la expectativa de irse a vivir a los Estados Unidos, en función de ser norteamericanos. Problema de identidad de ciertos sectores. Colombia es muchas Colombias. Colombia no es lo mismo las universidades, las que tenemos formación en universidades privadas, que quienes no las tienen o quienes tienen en universidades públicas. Es una sociedad demasiado desigual, donde las personas no se identifican, no tienen elementos comunes, sino que por el contrario, hay en muchas ocasiones grandes motivos de rencillas, de diferencias, producto de esas desigualdades sociales en materia económica. En fin, eso hace que los niveles educativos son radicalmente diferentes entre nosotros los colombianos. Entonces la pregunta sobre la identidad de todos los colombianos no es la pluralidad nuestra no es de naciones, posiblemente no en los términos europeos. Por eso diría yo, es un fenómeno que habría que separarlo dentro del debate que se está dando entre ustedes. Ese es el punto que nosotros tenemos. La pregunta que nos hacemos es, siguiendo un poco la inquietud que usted señala, es, bueno, ¿nosotros somos una nación? ¿O somos una nación, o tenemos algunos elementos propios de la nación, pero son bastante difuminados o débiles? ¿Es necesario que seamos una nación? ¿Es importante que seamos una nación? ¿O ese concepto de nación es demasiado antiguo, eurocéntrico, y que no se corresponde con nuestra identidad latinoamericana? Pero bueno, bien, yo lo puedo decir. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Cuál es la identidad latinoamericana? Es parte de las preocupaciones que yo simplemente he querido compartir con ustedes, porque como ustedes ven, es un divertimento desde una persona que no conoce, como conocen ustedes, estos elementos sociológicos, pero que sin duda alguna es una preocupación compartida y es un tema transversal. Muy bien. Entonces, nada, yo creo que muchas gracias por... Aprovecho este gran público que tenemos. Les agradezco a todos y a todas por esta acogida. Siempre que viene nuestro director, esto es así quisiera que nos... No, que no sea por eso. No, bueno, no, porque no necesariamente directores. Bueno, la próxima semana, el 10 de agosto, tenemos la primera... hemos construido
una serie de sesiones sobre el presidencialismo en América Latina y empezamos con Ecuador. Entonces, el 10 de agosto tendremos invitado a Pablo Alarcón, el director de la Escuela de Posgrados de la Universidad Espíritu Santo del Ecuador, quien nos va a contar las vicisitudes del presidencialismo del régimen presidencial en el Ecuador, y dentro de 8 días la siguiente es Perú, y luego en Colombia tendremos a José Rodrigo Vargas del Campo, que nos acompaña aquí, y al profesor Héctor Rivero Cerrato, que está conectado por la sesión por Zoom. La idea es tratar de tener noticias de los principales problemas constitucionales que se están dando en los países vecinos. Así como hemos centrado la atención en Chile, queremos saber un poco más de lo que pasa en nuestro entorno. Esa es la idea. Sí, Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Ay, ha sido fácil. Andrea, cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias.